Ahí se ve perfecto. Dios les bendiga, amados hermanos, amigos. Gracias a nuestro Dios que nos da el tiempo, el privilegio para poder expresar su palabra con amor. Y el propósito, ¿verdad?, es dar un mensaje para crecimiento de nuestras almas, para entendimiento de nuestras almas, para encontrar y seguir el camino de nuestro Dios. Hoy en esta tarde, noche, vamos a estudiar el Salmo 24, un salmo hermoso, ¿verdad?, que nos habla de las ricas y abundantes bendiciones que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Este salmo, ¿verdad? También es un salmo litúrgico, es un himno, es una poesía, habla de el Rey de Gloria, ¿verdad? Cuando hablamos de liturgia, es un conjunto de plegarias, de lecturas, cánticos, ceremonias y ritos sagrados que sin duda alguna, ¿verdad?, fueron utilizados en el pueblo de Israel con el propósito de darle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Se cree que este salmo, el número 24, uno de los salmos, ¿verdad?, nobles de todo el Salterio, que tiene un lenguaje corto pero muy elegante, sublime, y describe la entrada triunfante del Rey de Gloria. La ocasión de este salmo se cree que puede haber sido escrito para la ocasión cuando el arca de la alianza fue traída al tabernáculo, que este salmo fue preparado para ello, ¿verdad? Allá en el monte de Sión, en segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 15 o al 20, y pues se cree que es el salmo adecuado, ¿verdad?, para esta circunstancia histórica. Más no hay una prueba, ¿verdad?, que así lo merite, pero los historiadores piensan que de esa manera lo realizó el rey David. El Salmo 24 es un poema litúrgico que presenta al Dios de Israel como el gran rey de gloria, ¿verdad? Es decir, que en este salmo se habla de la grandeza de nuestro Dios, del triunfo de nuestro Dios, del poderío de nuestro Dios que vamos a estar viendo. Consta de tres elementos distintivos con respectivas características literarias, temáticas y educativas y teológicas. La primera sección es el poema, breve de alabanza al Dios creador, que enfatiza el dominio divino sobre toda la naturaleza y, sin duda alguna, ¿verdad?, sobre la humanidad. Y tengamos en cuenta, ¿verdad?, lo que está hablando, el poder divino en forma de una poesía. Si nosotros nos imaginamos, ¿verdad?, la poesía expresada por todo el pueblo de Israel, la poesía presentada, ¿verdad?, en un gran evento, dándole la gloria y la grandeza al Creador y Rey de todo y sobre todo. Como el Salmo 23, este también describe la gloria del reino de Mesías y de las bendiciones, ¿verdad?, de los que moran ahí. Entonces, imaginémonos, hermanos, amigos, Dios desde antes nos presenta, ¿verdad?, esta adoración que fue a nuestro Dios Todopoderoso, pero también nos abre este panorama al reino que vendría, a la iglesia que sería establecida, ¿verdad? El privilegio que puede encontrar la humanidad al llegar a comprender la palabra de Dios y estar ahí. Primeramente, hermanos, vamos a ver que el Salmo habla de la adoración al Rey, al Creador del universo. Dice Salmos 24, 1 y 2. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Lo primero que hace el salmista es destacar la absoluta soberanía de Dios. Él es el dueño de todo, de toda la tierra y de todos sus habitantes.
La palabra de Dios, estimado amigo, nos enseña que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Sin duda alguna, ese texto, ¿verdad? Lo tenía David en su corazón. Sin duda alguna, eso habitaba en sus memorias. Y por eso él enfatiza y dice primeramente, ¿verdad? La gloria y la honra para el Rey Todopoderoso, ¿verdad? Única y absoluta soberanía. No hay otro como él. Solamente hay un Dios. Dice David que la honra y la gloria sea de él. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Entonces, quedémonos con ello, ¿verdad? Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Es decir, que ni por razonamientos, pensamientos, historia, de ninguna manera podemos dividir la creación de Dios entre varios seres. No podemos dar la creación de Dios a ídolos, ¿verdad? Ese es el cuidado que Dios quiere que tengamos al oír este salmo. La primera gran afirmación del poema es de dominio y señorío, ¿verdad? El poder, la honra, la gloria únicamente de Dios, la autoridad de Dios, el poder de Dios. El Dios del cual estamos hablando del Dios que describe la Biblia. Es el dueño de todo lo que existe. Para que tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente que no hay muchos dioses, ¿verdad? Como lo creían los atenienses. Solamente hay un Dios y eso lo resalta David, ¿verdad? En este poema. El Salmos 22, 28 nos dice este salmo, porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Entonces la Biblia nos empieza a describir de qué Señor estamos hablando, de qué autoridad estamos hablando, para que meditemos, ¿verdad?, en este poder absoluto y el gobierno que Él tiene. Él no comparte su autoridad con nadie. Por eso lo que mostramos, ¿verdad?, es la gloria del Rey Divino, la gloria del Creador, la gloria del Señor. Él es, no hay otro, solamente Él. Él gobierna sobre todas las naciones, sobre todos los gobiernos, sobre todo aquí en la tierra. David alabó a Dios porque la tierra y su plenitud le pertenecen, porque Él la ha creado. Este es un reconocimiento general de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Miremos lo importante que David nos está recalcando. A Él sea la gloria, porque el Señor es el Rey, el Señor es el Todopoderoso, ¿verdad? Para que el hombre comprenda y el hombre entienda, ¿verdad?, a quién debe de servir, porque Él es el Creador. Salmos 47, versículos 7 y 8, ¿verdad? Que nos ayudan a entender lo que estamos hablando. Porque Dios es rey de toda la tierra, de principio a fin, de punta a punta, de un lado a otro. Toda la tierra cante las alabanzas con armonioso salmo. David le da la honra y la gloria a Dios y también invita a toda la tierra, ¿verdad?, que Él es el creador y que a Él se debe. Dios reina sobre las naciones. Sentado está Dios en su santo trono. Entonces tenemos a un rey que gobierna, a un rey que está en su trono, a un rey que dirige, que está sobre todas las naciones. Y Él está sentado en su santo trono. Entonces, este es el rey que nos está presentando David. Este es el Dios divino. Este es el Dios todopoderoso. Este es nuestro Señor. ¿Qué hizo Él? Y nos dice, ¿verdad?,
Porque del Señor es la tierra y de todo lo que hay en ella, el mundo y lo que en él habita, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. El Salmos 24, 1 y 2, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando ya poéticamente lo que nos dice David. Representa los hechos de Génesis. Él fundó sobre los mares y las asentó sobre los ríos. Hay una creencia, ¿verdad?, que tenían los hombres de aquellos tiempos. Cuando hablaba de mares y de ríos, ¿verdad?, que se refería a ciertos dioses. Pero con la Biblia vamos a ver que está hablando del poder divino de nuestro Dios, el creador. Dice Génesis 1:9. Entonces dijo Dios, júntense en lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y así fue. Entonces David se refiere a la creación divina de nuestro Dios. Es como hacer un poema, ¿verdad? De todo lo que sucedió al principio. Pero David en algo, ¿verdad? Eh, Acortándolo, presenta a nuestro Dios creador. Y aquí estamos viendo, ¿verdad?, que la Biblia describe los mares, la tierra, el río y donde el Señor fundó, donde el Señor trabajó, donde el Señor estableció. Suya es de manera especial la parte habitable de la tierra, el mundo y los que en él habitan. Este es el propósito, ¿verdad?, de presentar al Rey de Gloria en el Salmo capítulo 24, enseñando al mundo, enseñando al hombre que solamente hay uno, que es único, que es divino, que es auténtico y que es poderoso, ¿verdad? Y que de él es todo, lo creado y lo que habita en este mundo, porque Él la fundó sobre los mares y la afianzó sobre los ríos, Él la creó y acomodó para uso del hombre. Entonces, mire, mi estimado hermano, mi estimado amigo, de lo que nosotros tenemos este privilegio, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó. Es claro, ¿verdad?, lo que hizo nuestro Dios. Y la sabiduría, cuando habla ya en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 31, la sabiduría lo afirma. La sabiduría está hablando, ¿verdad?, de lo que es sabiduría, de lo que representa sabiduría y dónde estuvo la sabiduría. Y dice, yo estoy desde antes de la creación. Y ahora mire lo que dice la sabiduría, Proverbios 8:31, regocijándome en el mundo, en su tierra, en la creación de Dios, y atendiendo y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Pero aquí es importante que estamos hablando de el mundo que le pertenece a Dios, la creación que le pertenece a Dios, un ser divino, y la sabiduría lo confirma y lo afirma. Ahora, esto nos fortalece nuestra creencia en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Dios divino. No es verdad que por casualidad fueron hechos los cielos y la tierra. No es que intervinieron algunos dioses paganos. Es que estamos hablando de el creador de este mundo. Y continúa conservándola, ¿verdad? Hablando de la creación divina, el ser todopoderoso, el ser divino sigue teniendo autoridad y potestad sobre ella. Continúa conservándola ya que la afianzó de forma que aun cuando las generaciones se suceden una a otra, la tierra siempre permanece sin alterar su estado general ni cambiar su órbita. Si nos damos cuenta, mis amados hermanos, amigos, cómo han cambiado las generaciones. A través de la historia, ¿verdad? Vemos generaciones que vistieron, vivieron, eh,
vivieron de una manera diferente a la que tenemos nosotros. Lo sabemos a través de la historia, pero la creación de Dios permanece tal como el Señor la hizo, con sus mares, con sus ríos. Eclesiastés 1:4, ¿verdad? Nos ayuda a confirmar y a entender lo que estamos hablando. Una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. ¿Y quién es el que tiene el dominio, el control sobre esta creación? Que es lo que decía el salmista, ¿verdad? En el Salmo capítulo 24, versículo 1 y 2. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Tal y como lo dice la Escritura, así permanece la creación de nuestro Dios, bajo el dominio y la autoridad de nuestro Dios. Salmos capítulo 119, versículo 90. Mire lo que nos enseña la palabra de Dios. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. No hay cambios en la tierra como los científicos han querido enseñar al mundo. No ha habido una transformación de la tierra que ahora pensemos que es diferente. Estamos hablando del creador de ella, del todopoderoso, de nuestro Rey de gloria. Y nos habla que él ha sido fiel en sus principios, en sus mandamientos, en sus promesas, y que ellas aún siguen gobernando, pase generación y venga otra generación, y nos habla del creador de la tierra y que la tierra aún permanece bajo el dominio de nuestro Dios Todopoderoso. También, hermanos, nos dice la escritura, ¿verdad? Ahí en el Salmo 24, las condiciones para adorar al rey o las características que debe de tener el hombre que quiere estar cerca de la adoración de este rey santo. Leamos Salmos 24, versículo 3 al 6. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? Ahí tenemos dos preguntas, ¿verdad? ¿Quién es el que va a subir? ¿Quién es el que podrá estar ahí? Nos dice David, el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob. Estamos hablando del pueblo de Israel. Estamos hablando de David que está presentando al Rey de Gloria. Estamos hablando de el creador del mundo en toda su plenitud. Estamos hablando del Todopoderoso. Pero ahora también estos textos, ¿verdad? Nos ayudan a meditar, ¿verdad? En el Mesías, en lo que vendría, en que ellos, cómo se podrían acercar a Dios y nosotros los gentiles también, cómo podríamos llegar a este monte santo. Los que adoran, en vista de la soberanía de Dios, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir aquellos que lo adoran? Porque aquí hay dos preguntas. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Verdad? El hombre aquí en la tierra dice, yo, tú, ustedes, los de aquella religión, ¿verdad? Yo creo que todos. Bueno, vamos a ver la respuesta que el Salmo nos da. ¿Quién podrá estar en ese lugar santo? Bueno, ya nos dice aquí, ¿verdad? Los que van a adorar, ¿cómo van a adorar?
las cualidades espirituales y morales que deben satisfacer quienes se acerquen a Dios. Es decir, como dice el libro de Romanos, capítulo 12, que tenemos que tener un cambio, tenemos que tener una transformación, tenemos que tener una renovación. Ese es lo que Dios está pidiendo en las características de aquellos que quieren estar adorando al Rey Santo, ¿verdad? Y los requisitos éticos correctos para entrar en la presencia de Dios, pues el Salmos 15 nos dice cuáles son. Y démonos cuenta que la Biblia es la que nos está guiando. Salmos 15, versículo 1 al 5. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Aquí tenemos otra vez la pregunta. ¿Quién morará en tu santo monte? La pregunta al Señor. El cristiano, ¿verdad? A través de las escrituras hemos aprendido quién va a estar ahí, cómo podemos estar ahí. Pero también la pregunta es para que usted, mi estimado amigo, se dé cuenta, ¿verdad? De este Rey de Gloria al cual veneramos, al cual alabamos. Ahora mire lo que nos dice el versículo 2. El que anda, el que camina, el que vive, el que quiere estar en integridad y obra justicia, el que ha tomado el consejo de Dios y quiere vivir para ser siervo de Dios. Entonces aquí nos está describiendo, ¿verdad? ¿Quiénes son los que van a estar ahí o cómo puedes estar ahí? Y también dice que es uno que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua. Es decir, que en el corazón guardamos la verdad de Dios, en el corazón guardamos y en el corazón habita este Rey de gloria, pero en todo el esplendor de la verdad de la palabra de Dios. Y el que ha cambiado y ha transformado su vida. ¿Por qué? No hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. Es decir, es uno que ha sido transformado, es uno que ha sido apartado, es uno que quiere vivir para adorar al Santo Rey, en cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al Señor, el que aun jurando en perjuicio propio no cambia. Entonces estamos hablando un hombre conforme a Dios. Un hombre que se va a vestir de acuerdo a las características que nos describe la Biblia para estar con este Rey de Gloria. El que su dinero no da a interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Es decir, estimados amigos, hermanos, que tenemos constantemente que estar escuchando el consejo de Dios. Que si nosotros queremos ser, ¿verdad? De los que van a entrar ahí, tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Por eso la enseñanza de Dios constantemente es una invitación. Y esa invitación, David nos la está haciendo, ¿verdad? Para estar con el Rey de Gloria, el Señor de señores, el creador y gobernador de todo y sobre todo. Y ahora nos está invitando y nos está indicando cómo podemos estar ahí. Por eso es muy importante, mi estimado amigo, el consejo de Dios para que nosotros meditemos, ¿verdad? En palabra por palabra, ¿cómo puedo yo cambiar? ¿Puedo yo transformarme? ¿Cómo puedo yo ser de los que habiten en ese tabernáculo del cual menciona David? ¿Cómo puedo ser yo de los que puedan ser dignos de pisar en ese monte santo? El monte de Jehová y lugar santo se refiere al santuario en Jerusalén y a la vez simboliza la comunión también con nuestro Dios, ¿verdad? El santo monte
El reino de Dios, la iglesia que vendría, ¿verdad? Pero estamos hablando de una comunión que podemos tener directamente con Dios y que esa comunión se necesita una limpieza en nuestra vida. Y Juan, capítulo 4, versículo 23 al 24, nos ayuda a recordar, ¿verdad?, de lo que nos está hablando también David, algo que el Señor Jesucristo también mencionó. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorar en espíritu y en verdad. Entonces aquí también tenemos características, ¿verdad?, de ser un verdadero adorador. Estamos hablando de condiciones morales que son necesarias para todo acercamiento auténtico a Dios en su santuario. Pero otra vez, recordemos que las instrucciones nos las da Dios y David nos está recordando ello. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él rectificó los verdaderos adoradores. ¿Quiénes son? Dice Juan que son los que guardan sus mandamientos. Dice Juan que son los que andan en el camino y que andan en verdad. Dice la escritura que son los que han recibido el Espíritu de Dios, por el cual ahora podemos entender esta verdad. Y para que recibas ese cambio en tu vida, es necesario obedecer a Cristo. Es necesario venir a las aguas del bautismo, ¿verdad? A todo eso llega este salmo mesiánico en un futuro, porque la invitación es a morar con Dios, pero hay que entender, adorar en espíritu y adorar en verdad. Dice Dios es espíritu. Y los que le adoran deben de adorar en espíritu y en verdad. Por eso les decía, amados amigos, que necesitamos un cambio, necesitamos una transformación. Y por eso las preguntas que hace el salmista. ¿Quién subirá al monte santo del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? Y ahí ya nos dice, ¿verdad? Pues el de manos limpias. Ahí también nos va a dar las indicaciones. Limpio de manos y puro de corazón. Y esto estamos hablando de la santidad. ¿Y qué es la santidad? Bueno, la santidad es apartarte, vivir, dedicarte para servir a Dios. Por ejemplo, ¿verdad? Conocemos en el mundo el camposanto, que es el panteón, el lugar de los muertos aquí en la tierra. Ellos ya están apartados de los vivos. Entonces, la palabra santidad o santo es apartarnos para servir a Dios. ¿Quién podrá estar ahí? El de manos limpias y el de corazón puro. Nos sigue enseñando el salmista, ¿verdad?, de ese cambio. Pregunta, cómo puede uno ser puro y limpio dentro de nosotros? Nicodemo no entendía, ¿verdad?, cómo él podía nacer de nuevo. Pero mire, la escritura nos revela cómo podemos ser limpios y puros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque David nos dice que los que van a estar ahí, el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad. Salmo 51, 10, dice el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, hay una transformación. Ahora vamos a hablar con Dios. Vamos a conversar con Dios. Vamos a pedirle a Dios, que es el único que lo puede hacer. Ayúdame, Señor. Fortaléceme. Quiero ser yo de los que entren a ese lugar. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, ¿verdad? Sin
lo que leíamos allá en el Salmo 15. Sin nada que me perjudique, sin nada que me contamine, sin nada que haya en mi corazón que te ofenda, Señor. Y renueva el espíritu dentro de mí. Renueva mi corazón, mi pensamiento, mi alma, que sea para servirte a ti. ¿Por qué? Porque de esa manera el hombre puede ser transformado para poder llegar a este lugar santo. Mateo capítulo 5 versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. ¿Qué nos dice el versículo 4 de Salmos 24? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad. Es decir, que nos apartamos para servir a Dios. Y las bienaventuranzas dice que los de limpio corazón, ellos verán a Dios. ¿Y qué es lo que estamos viendo en el Salmo? ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Bueno, pues los de limpio corazón. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Los que ya conocemos el Evangelio, los que ya entendemos, ¿verdad? ¿Quién es este Rey de Gloria? Tenemos las indicaciones de Dios, porque Él, como decía el salmista al principio, todo le pertenece a Él. Nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir creados en Cristo Jesús? Bueno, que ahora hemos sido transformados, que ahora somos los que estamos buscando llegar a ese lugar santo a través de la guía de Dios. Y las indicaciones para ti, mi estimado amigo, para llegar a este lugar santo, y tú puedes estar ahí limpiando tu ser. Y el Señor dice que Él ha establecido, Él ha dejado buenas obras, que Él las preparó para que vivas en ellas. Y es aquí donde encontramos los mandamientos de Dios. Es aquí donde encontramos las instrucciones de Dios. Es aquí donde podemos venerar, honrar, recibir y estar con este Rey de gloria. Pero tienes que reconocerle en su poderío, en su grandeza, en su soberanía y desear estar con Él en aquel lugar santo. Bajo el nuevo pacto, Dios hace al creyente una nueva criatura, ¿verdad? En segunda de Corintios, capítulo 5 versículo 17 nos dice la escritura, ¿verdad? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tenemos una identificación con Cristo. Su muerte, ¿verdad? Y su resurrección es un beneficio para nosotros. Para llegar a este lugar santo, necesitas cambiar tu vida como nosotros ya lo hemos hecho, hemos obedecido a nuestro Dios, ¿verdad? Limpiar tus manos, un corazón puro y no darte a este mundo. Cuando vienes a las aguas del bautismo, vas a ser una nueva criatura en Cristo. El de manos limpias. Dice ahí, ¿verdad? El que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Tiene la idea aquí, hermanos, el verdadero adorador que no puede confiar en otros dioses, no tiene otros dioses, no debe de dudar. Por eso el versículo 4 dice, el que no ha alzado a su alma la falsedad, ni jurado con engaño. Es que el Señor habla de la sinceridad que debemos de tener, la honestidad y la honradez, darle valor a la bendición y a la justicia que tenemos en Dios. La verdadera justicia es de Dios, en todo su sentido pleno, ¿verdad? Se conoce
en nuestro Señor Jesucristo. Salmos 25:1, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, a ti, Señor, elevo mi alma. Pero ¿quién va a entrar ahí? El de manos limpias y corazón puro. El que no vive en mentira, el que no jura en engaño, el que no vive una doble vida, el que ha decidido transformar su vida para poder estar con el Rey de Gloria en ese santo monte. Y el Salmo 25:1 clama y dice, a ti, oh Señor, elevo mi alma. La alma nuestra, ¿verdad? Dedicada a Dios, no a este mundo, no a la idolatría, ni a ninguna cosa. A ti, Señor, elevo mi alma. Salmo 143, versículo 8. Por la mañana hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Estamos hablando con el Rey Divino. Enséñame el camino por el que debo de andar, pues a ti elevo mi alma. Y el que va a entrar ahí es el que no ha dedicado su alma a la falsedad, al engaño, a la mentira. Por eso es necesario ponernos en las manos de Dios. Por eso la gratitud de David, el gozo de David en aquel acontecimiento, ¿verdad? Era el gozo que tenían ellos y también un futuro que vendría. Pero miren la confianza con la cual nosotros tenemos que pedirle al Señor y vivir para el Señor. Hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Es decir, mi estimado amigo, que debemos depositar toda nuestra fe, toda nuestra esperanza, toda la seguridad únicamente en este Dios divino. Pedirle, ¿verdad? A través de la Biblia, a través de las escrituras, las instrucciones. Enséñame el camino por el que debo de andar. Pues quiero que mi alma esté contigo. Quiero que mi alma sea la que entre en ese lugar santo. Por eso es necesario, Señor, que tú me guíes. Pero para esto debemos poner nuestro oído a las escrituras. Dijo el Señor Jesús, el que tiene oído para oír, que oiga. Todos tenemos oídos, la indicación, la instrucción. Pon atención a mi palabra. Hemos de buscar la comunión con Dios y estas son características de las personas que quieren estar ahí. Mire otra vez, Salmos 27, dice el versículo 4 al 8. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su santo templo. ¿Se da cuenta lo que venimos señalando y lo que venimos viendo? ¿Se da cuenta lo importante que es que seamos transformados? Lo importante es que seamos dedicados para Dios. ¿Por qué debemos anhelar ser de los de manos limpias y corazón puro para entrar en esa santidad, en ese monte con el Señor? Ahora nos vuelve a recordar la escritura, ¿verdad? Lo que el hombre debe de anhelar. Cuando el hombre lo oye, cuando el hombre lo entiende, y eso buscaré. ¿Y qué quiero? ¿Qué anhelo? ¿Qué necesito? ¿Por qué tengo que luchar por ello? Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Mi alma, elevarla a Dios. Señor, mi alma la dedico para ti. Yo quiero estar ahí. Quiero contemplar tu hermosura. Quiero estar con el Rey de Gloria. Quiero meditar en su templo. Quiero ser yo, Señor, de los que te alabe noche y día. Porque en el día de la angustia me esconderá.
Él me protegerá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en lo alto. Es decir, que bajo el cuidado de Dios no corremos ningún peligro. Bajo el cuidado de Dios no debemos de tener ningún miedo. La gloria que le está dando David es por los acontecimientos que estaban viviendo, ¿verdad? Lo que estaban festejando de este Rey de Gloria. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. ¿No le gustaría estar ahí, mi estimado amigo? ¿No le gustaría aceptar esta invitación? ¿No le gustaría limpiar sus manos y su corazón? El Señor le está indicando a través de la enseñanza cómo. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, busquen mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. El oído del hombre debe de estar atento. Como dijo Samuel, heme aquí. Como dijo el apóstol Pablo, ¿qué quieres que haga, Señor? Como nos está diciendo este salmista, escúchame, Señor, y yo escucharé. Cuando dijiste, busquen mi rostro, mi corazón te respondió. Mi corazón limpio lo guardo para ti, ¿verdad? Y te buscaré. La justicia de nuestro Dios es única. Las recompensas que nuestro Dios imparte a su pueblo son bajo su gracia, ahora en esta actualidad. Pero para conseguir dichas recompensas, tanto como buenos resultados, para el pueblo de Dios debemos entender las escrituras. Debemos hacer caso única y exclusivamente de las escrituras. Debemos de tener cuidado de escudriñar las escrituras. También nos dice David, llegada del Rey de Gloria. Levantad puertas. El salmista está hablando a los que guardan las puertas. El simbolismo nos desafía a dejar a Dios entrar como Rey absoluto en nuestras vidas. El Señor Jesús, allá en el libro de Revelaciones, en Apocalipsis, dijo, yo estoy a la puerta y llamo, toco. Si abres, voy a estar conmigo, contigo. Si abres, voy a convivir contigo, voy a cenar contigo. Algo similar, ¿verdad? Nos está hablando el salmista ahora. El rey usa la palabra rey, ¿verdad? Se usa de Dios a menudo en los salmos y también en el Antiguo Testamento. Pero solamente aquí es de los casos, ¿verdad? Donde encontramos la frase el rey de gloria. ¿Quién? Es importante que sepamos quién es Dios. No, muchas veces el hombre dice Dios. Todos conocemos a Dios. No, cuando el apóstol Pablo llega a Atenas, ellos no conocían a este Dios del cual te estamos hablando. Este Dios es el Todopoderoso. Este Dios cumple lo que promete, ¿verdad? Por eso estamos presentando al Dios divino. Dios tiene todos los poderes a su disposición y hoy en día Dios espera que todo su pueblo tome la victoria que Cristo ya ha ganado. El Salmos 24, versículo 7 al 10, ¿verdad? Hablando de la llegada del Rey de Gloria, hablando de las puertas, dice, alcen, oh puertas, sus cabezas, alcen puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alcen, Señor poderoso, al Señor poderoso en batalla, alcen, oh puertas, sus cabezas, alcen las puertas eternas, para que entren al Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos,
Él es el Rey de la Gloria. Imagínese en poesía, imagínese en el pueblo de Israel, preguntando el salmista, ¿quién es el Rey de la Gloria? Y luego contestando todos juntos, el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batallas. Abran todas las puertas. Y imagine este poema, ¿verdad? En ese tiempo, un solista preguntando y todo el pueblo respondiendo. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor fuerte y poderoso. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos, el Rey de la Gloria. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Señor. El que ha sido siempre. El que nos habla David, que vendría como el Mesías en ese futuro venidero. El cual Dios te invita a que tomes la oportunidad, que puedes encontrar esa victoria en Cristo, que puedes, como el salmista nos decía ahí, Cristo es el poderoso, Cristo es el Rey, Cristo es el Salvador. Segunda a los Corintios 10, 3 y 5. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Por eso es necesario que el que adore ha sido transformado y ahora adora en espíritu, ahora entiende las cosas espirituales. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando has decidido transformar tu vida, cuando has aceptado al Rey de Gloria, cuando has entendido que es el monte santo de Dios y quién puede estar ahí, y obedeces a Dios, entonces no va a haber cosa alguna que te derrote, mi estimado amigo. Vas a tener lo espiritual, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Por eso David les recalcaba y les decía, ¿verdad? Alcen las puertas, alcen la cabeza para que entre el Rey de Gloria. Abre tu corazón, abre tus brazos, abre la puerta de tu hogar, recibe al Señor, ¿verdad? Y Él les pregunta, ¿quién es este Rey de Gloria? Y la respuesta es el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alcen puertas sus cabezas, alcen las puertas eternas para que entre el Rey de Gloria. Les vuelve a preguntar, ¿quién es este Rey de Gloria? Contestan, el Señor de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. La cabeza se usaba a menudo, mis estimados amigos, en las escrituras como representación del yo. Por ejemplo, ¿verdad? En Salmo 7:16, su iniquidad volverá sobre su cabeza. Es decir, la cabeza del individuo. Si haces mal, el mal te va a regresar a ti. Pero en esta es una invitación a que nuestra cabeza sea levantada para honrar a nuestro Dios. Las puertas son personificadas y se les exhorta a abrirse con dignidad y reverencia para dar paso al Rey de Gloria. Dice el Señor Jesús, yo toco, yo llamo a tu puerta. Si abres, entraré y cenaré contigo. El llamado es seguido por un desafío que proviene de las puertas. ¿Quién es este Rey de Gloria? La respuesta es Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Dios ha demostrado ser un rival invencible de todo enemigo que pueda levantarse contra Israel. Nadie, nunca, jamás, ninguna vez ha sido vencido nuestro Dios. El llamado vuelve a repetirse con un poderoso efecto retórico. El segundo desafío de las puertas recibe como respuesta las palabras, Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria.
Por primera vez aquí aparece un bien conocido y hermoso título del Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, capitán de los ejércitos de Israel y al mismo tiempo de las huestes celestiales. Dios es el que gobierna supremamente el universo. Jehová de los ejércitos, plenamente el Señor Dios de las huestes, describe a Dios con un título indicativo de la supremacía sobre todas las criaturas y en particular sobre los ejércitos celestiales. El único Dios todopoderoso que gobierna de principio a fin, de la eternidad y hasta la eternidad, sin principio y sin fin. Dice Oseas 12:5. Sí, el Señor Dios de los ejércitos, el Señor es su nombre. Miren, las escrituras nos están confirmando lo que David dejó escrito en los Salmos. Amós 4:13. Pues el que forma los montes crea el viento y declara al hombre cuáles son sus pensamientos. El que del alba hace tinieblas y camina sobre las alturas de la tierra, el Señor, Dios de los ejércitos, es su nombre. Estamos viendo que a través de todo y por todo, solamente el Señor. Josué capítulo 5, versículo 14. No respondió, ¿verdad? Josué le pregunta en aquella visión que vio, ¿eres de nosotros o eres contra nosotros? No respondió. No, respondió. Más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo, ¿qué tiene que decirle mi señor a su siervo? ¿Qué son las órdenes? ¿Qué son las instrucciones? ¿Qué es lo que quieres que haga, Señor? Dijo el salmista, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Salmos 24, 5 y 6. Y con estos textos terminamos la lección, deseando el entendimiento de nuestro corazón, de nuestra alma, para recibir al Rey de Gloria. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob. Le invitamos, mi estimado amigo, a buscar a nuestro Dios. Y nosotros, hermanos, luchemos por ser merecedores de estar en ese lugar santo. Que Dios bendiga su palabra, mis amados hermanos. Gracias, hermano Eleazar, que ha traído la exposición de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar para después crear unos comentarios de salud y si hay alguna pregunta, pues también la podemos atender. Quiero invitar a nuestro hermano Osvaldo, si es posible, que nos pueda llevar en oración, pues quedamos con los comentarios. Gracias, hermano. Oremos. Dios Padre, Dios del cielo, gracias le damos por la oportunidad de haber escuchado tu palabra. Esperamos que tu palabra haya cabida siempre en nuestro corazón y en nuestra mente, para que tengamos presente, oh Dios, que usted es el único que merece la gloria, la honra y la alabanza por toda la eternidad. Bendice al siervo que expuso tu palabra y bendice tu palabra misma para que queden corazones que realmente la deseen, la anhelen. Esperamos de tu voluntad, pues todo lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a dar la sección de los comentarios de los que estamos aquí. Con el orden en el cual pues se puede ver en la pantalla. Ya primero nuestro hermano Mario Moreno, luego nuestro hermano Andrés, después nuestro hermano Ismael, nuestro hermano Osvaldo y nuestro hermano Jesús.
Y después, ¿verdad? Comento y si nuestro hermano Eleazar desea complementar o ampliar, pues lo que se ha dicho, pues tendrá su turno. Hermano Manu, entonces sería que primero que su comentario. Gracias, hermano. Gracias, hermano Eleazar, por este Salmo 24, que nos ayuda a reflexionar, a meditar sobre lo que realmente Dios desea de cada uno de nosotros para poder llegar a su presencia. Y tenemos que autoexaminarnos siempre a cada momento para no estar fallando en ninguno de estos pecados que el salmista menciona, para que así podamos entrar a ese trono celestial en alabanza, limpios y puros delante de él. Gracias, hermano. Dios le bendiga.